al Señor, ¿verdad? Nos alegra ver ya tantas personas desde temprano aquí trabajando para la obra del Señor. Pues vamos a orar en esta mañana para dar gracias al Señor. Las personas que nos ven por internet, los que nos encuentran, está bien, solo están ministrando en otro lugar, pero nuestros pastores están bien. Así que vamos a orar para dar inicio a la clase de hoy. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia en este lugar. Gracias aún por tener este lugar para congregarnos, para recibir tu palabra, para aprender de ti, para conocerte. En el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo esté hoy tocando nuestras mentes, nuestros corazones de las personas que estamos aquí, de todas aquellas que escuchen esta palabra. Que tu Espíritu Santo nos esté transformando por medio de esta palabra, redarguyendo, hablando, corrigiendo, consolando. Y gracias, Padre, por este regalo que nos has dejado, tu palabra, donde podemos conocerte a ti, a tus planes, tus propósitos para la humanidad. Te alabamos, bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, el tema de hoy se llama sanidad divina. Son dos temas, uno se toma hoy, el siguiente la próxima semana, sanidad divina, y el próximo tema será la sanidad interior. ¿A qué se alude el nombre de este tema, que es sanidad divina? Todo lo que tenga que ver como divino se alude a algo que tenga que ver con los dioses, algo espiritual, algo sobrenatural, algo sublime. Todo lo que tenga que ver con Dios es eso, es divino, porque es sublime. La sanidad divina, la gracia divina, el perdón divino, porque todo alude a Dios, algo que es sublime. Entonces el tema de hoy es sanidad divina. Vamos a empezar viendo primero qué es sanidad, qué es estar sano. Según lo que define la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad es la alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo, la alteración del estado mental, social, emocional de una persona. Y por lo contrario, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Ayer las mujeres lo veíamos en el taller que teníamos acerca de salud mental con nuestra hermana Pati Toledo. La CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades, son sus siglas, CIE. Entonces vemos que estar sano es esto, es una persona con un completo bienestar, un equilibrio completo. Esto habla de en el cuerpo, en el alma, pero también en la sociedad. Nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros hablamos de una sanidad completa, hablamos de alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Las tres partes de nuestras vidas y por supuesto también la social, porque el Señor Jesucristo lo dijo, te amarás a ti mismo como a tu prójimo, y en todo siempre incluyó a la sociedad. Él nos creó, desde que creó a Adán y Eva, los creó como sociedad. Entonces vemos, estaba yo viendo que ¿cuántas enfermedades creen que hay ahorita? Enfermedad, lo vemos en las clasificaciones, las enfermedades mental, emocional, la enfermedad social, el cuerpo, la física. Pero bueno, la CIE, lo que les decía yo, la Clasificación Internacional de Enfermedades, consta de 21 capítulos, esto es una enciclopedia, 21 capítulos, y en esos 21 capítulos hay 2.036 categorías de enfermedades, no enfermedades, categorías de enfermedades, lo cual consta de 12.154 subcategorías de enfermedades. Cuando me refiero a categorías, habla, por ejemplo, la gripe porcina, la gripe aviar, la gripe corta COVID, que entra dentro de las influencias. Bueno, hay toda una enciclopedia de todas las enfermedades que hay, ¿verdad? Es increíble, una locura si nos pudiéramos a poner a pensar cuántas enfermedades existen. Hay unas hasta raras que muy pocas personas las padecen, ¿verdad? Es increíble y cómo ahorita, ¿no? Entonces vemos lo que es la enfermedad. Está inundado México. 7 de cada 10 personas están
enfermas, padecen algún tipo de enfermedad, ya sea emocional, ya sea mental, ya sea social, ya sea de nervios, ya, por algún tipo de enfermedad. 7 de cada 10, esto es abrumador. Ya que estamos hablando de aquí, ¿cuántas personas somos y cuántas son las que están sanas? ¿No? Porque cualquiera le va a doler algo, que mi inflamación, que mi migraña, que mi, ¿verdad? O sea, 7 de cada 10 personas, es increíble la estadística de personas enfermas en nuestro país. Entonces vemos que, vamos a ver, ahorita nos vamos a meter por completo a la sanidad de parte del Señor. Entonces vemos que tenemos una sociedad enferma en diferentes áreas y diferentes clasificaciones, como lo podemos ver. Una sociedad enferma. Y la parte de ese tema que es sanidad divina, que viene de parte de Dios, porque ¿cómo conocemos al Señor en la palabra? No sé si está aquí. Ah, sí, Yahvé Rafa, que quiere decir el Señor es nuestro sanador. Entonces hoy vamos a enfocarnos en esto, la sanidad que proviene de parte de Dios. ¿Para quién es ofrecida la sanidad? Sí, los voy a hacer participar, casi no sé dar cursos sin hacer participar a la gente. ¿Para quién es ofrecida la sanidad? Lucas 5:31, el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Para quién es la sanidad? ¿Para quién se les da? Para los enfermos, ¿verdad? Lucas 5:31, el Señor Jesucristo lo dijo, y 32, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí el Señor Jesús estaba haciendo una comparación entre personas sanas, con justos, y enfermos con pecadores, ¿verdad? Estaba haciendo una comparación. ¿Cuáles son las raíces de las enfermedades? A ver, ayúdenme. ¿Cuál es la raíz de las enfermedades físicas? Denme alguna idea. ¿Por qué nos enfermamos físicamente? Mala alimentación, ¿verdad? Lo primordial, nuestra mala alimentación. Descuido. No vamos al médico, no nos revisamos, ni cuenta nos damos, por mucho que haya hasta campañas de la prevención de enfermedades, ¿verdad? Nunca vamos al médico como prevención. Falta de ejercicio. No insisten médicos, todo el mundo que vea la falta de ejercicio, nuestro cuerpo se enferma, un cuerpo sedentario se va a enfermar más que un cuerpo que está activo. La falta de higiene, una falta de higiene, ya sea bucal o en el cuerpo, va a provocar enfermedades en nosotros. La falta de higiene, ¿qué más? No comer ejercicio, los vicios, todo, ¿verdad? Las personas que tienen vicios, espero que aquí no haya nadie, las personas que fuman, que toman, dice José Luis, no, qué bueno José Luis, las enfermedades que fuman, que toman, los accidentes, ¿verdad? Las personas estas que practican deportes extremos, esos ya no sé si son accidentes, los accidentes es algo que ocurre, ¿verdad? Si vamos en una bicicleta y puse por una piedra, sin querer me caí y mi cuerpo va a estar enfermo. Pero esta gente que practica deportes extremos, pues no sé qué tan accidentes sean. Yo creo que más bien son accidentes muchas veces hasta pues provocados, ¿verdad? Arriesgan literal su vida. Entonces también los accidentes producen enfermedades físicas. Las enfermedades del alma, enfermedades mentales, enfermedades emocionales y espiritualmente existen las enfermedades, lo que llamamos y conocemos como demonización, ¿verdad? Esas son las enfermedades mentales. ¿De dónde vienen las enfermedades mentales? Las enfermedades del alma. ¿De dónde vienen? ¿Cuáles son las raíces? A ver, voy a empezar a preguntar por nombre. Gracias, falta de perdón. Las amarguras, todos los resentimientos, la falta de perdón, abuso, así es. También deseos pecaminosos, el pecado, obviamente, aún, por ejemplo, y esto no solamente espiritual, aún la gente, los psicólogos, la gente que se encarga de esto, las personas que ven películas de terror, de suspenso, de asesinos seriales, en exceso,
enferman su mente. Los niños con la obsesión de los videojuegos, estar expuestos a muchas horas de videojuegos, de violencia, de homicidio, de eso, están contaminando y enfermando su mente. Y eso no lo digo nada más yo. O sea, personas expertas que ni tan siquiera temen de Dios, nos están avisando de todo esto, ¿verdad? Muchas enfermedades mentales en los jóvenes a raíz de películas o videojuegos en exceso. Están enfermando sus mentes, sus emociones. Y las enfermedades del espíritu. ¿El espíritu se enferma? Sí, las enfermedades del espíritu, y ahí solamente existe una, que se abre con el pecado y con el ocultismo, meterse a todo lo que es las cosas espirituales. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual es ocultismo, y eso abre puertas a nuestro espíritu. ¿Cómo se enferma un espíritu? Contaminándolo, y lo más frecuente, y que está en la palabra de Dios, es con las posesiones demoníacas. Un espíritu enfermo, vemos gente esquizofrénica, gente que habla sola, gente que se demoniza, ¿verdad? A raíz de que hay un espíritu invadiendo su espíritu. Entonces vemos las raíces de las enfermedades del espíritu, del alma, del cuerpo. Cuando Jesucristo dice, Jesús, en la cita que leímos en Lucas 5:31, yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores, ¿no? A enfermos, no a sanos. Aquí les estaba hablando a los judíos porque ellos lo estaban, ay, tú, ¿por qué comes con puras pecadores y todo esto? Lo estaban juzgando. Y entonces él le dice, aquí él se está nombrando, él como médico, él mismo, yo, porque utiliza la palabra yo. He venido, ¿verdad? Por los enfermos, yo he venido a llamar a los pecadores. Él se está autonombrando como el médico, como el salvador, como el libertador, él. Bueno, y aparte ahí esa cita es impresionante porque aparte a los que los están juzgando les dice, bueno, yo vine a llamarlos a ellos, ustedes no, porque ellos se están considerando justos, y lo vemos en otras partes de la Biblia. Ellos se creían justos, judíos, hijos de Abraham, tenían la ley de Moisés, ellos se creían justos. Y entonces aquí el Señor Jesucristo les dice, ¿verdad? Pues yo ya he venido a llamarlos a ellos, por eso estoy con ellos. Pero Él se autonombra, Él es médico, el sanador, el libertador, ¿no? En esta cita. Cuando las personas están enfermas, ¿a quién acuden? Espero nosotros, ¿no? Primeramente, ¿verdad? ¿A quiénes acuden las personas en busca de ayuda? Al médico, a los psicólogos, a los chamanes, a los brujos. Hoy en día, cada vez, yo pensaba que, digo, con nuestras nuevas generaciones, esta parte de la superstición debería de irse erradicando, porque nuestros jóvenes son más inteligentes, creen más en la ciencia, pero no, ¿verdad? Y ahora he escuchado últimamente a mucha gente que es que está enfermo, es que le están haciendo un trabajo. Es que lo tienen embrujado, es que lo tienen no sé qué, o sea, es increíble. Entonces la gente está buscando también sanidad por medio de todas estas áreas, de brujos, de gente que hace limpias, ¿verdad? Y cada vez hay más chamanes, la santería y las limpias, cada vez hay más gente. Yo pensé que de verdad esto se iba a estar radicando con las nuevas generaciones, pero no, sigue muy fructífera esta área de todas estas personas que practican lo espiritual, pero como ocultismo. Entonces vemos que la gente, cuando también la psicología es un área, es una rama de la medicina, porque ayuda a las enfermedades del alma, que ha crecido mucho, sobre todo después de la pandemia. Después de la pandemia, muchas personas, como también lo veíamos ayer en Koinonia, quedaron en depresión, perdieron ser, muy mal, y han estado ocurriendo a terapia. De hecho, desde la pandemia, aún en línea, buscaban terapia. Entonces, la psicología es una rama de la medicina que ha crecido mucho. Ha crecido mucho estos últimos tiempos. La gente cada vez busca más ayuda profesional para sus estados de ánimo y sus estados mentales. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, aquí en Lucas 5, Él mismo se menciona como el médico, como el ayudador, como el sanador, como el líder. Él mismo se menciona. Vamos a dos citas. Vamos a Isaías primero, Isaías 61, cita que pues todos la conocemos muy bien. Isaías 61:1. Voy a leerlo y vaya ahí subrayando, si subraya usted su Biblia. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió
el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quién? A los abatidos. ¿A vendar a quién? A los quebrantados de corazón. ¿A publicar qué? Libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de ¿qué? Espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esa misma palabra el Señor Jesucristo la lee en Lucas 4, donde él hace referencia a él mismo. De él se estaba hablando aquí. Él fue ungido y enviado ¿a qué? Todo lo que vemos aquí son sanidades del alma y del espíritu, enfermedades del alma y del espíritu. Vemos que abatidos, la gente que está, híjole, en extrema tristeza, ¿verdad? No tienen ánimos de nada, no quieren hacer nada, ya no tienen futuro. Dice a los quebrantados de corazón, las personas que se les rompe el corazón, literal, o sea, no literal de que se les partan dos y no sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Gente que de verdad pierden a un ser querido, un abandono de un esposo o de una esposa, la pérdida de un hijo, el corazón se rompe. Y qué difícil es repararlo. Por aquí el Señor Jesucristo dice, Él está hablando de enfermedades aquí, del alma, del corazón, de la mente, a publicar libertad a los cautivos. ¿A los cautivos a qué se refiere? A los que están atados con cosas espirituales. Esos son los cautivos, no esclavos, que también eran cautivos, no, esclavos físicos no, sino esclavos espirituales, y a los presos apertura de la cárcel, no a los presos que estaban físicamente condenados, sino a los que estaban aprisionados con cadenas espirituales, con pecados. A ese dice, y a consolar a los enlutados, a los que han perdido personas físicamente, y a los afligidos. Todo esto que menciona aquí el Señor son circunstancias del alma, del corazón, de la mente, del espíritu. Son esas enfermedades. Y aquí el Señor dice, ¿verdad? A mí me ungió el Señor y me envió. ¿De quién? ¿A quién está cómo se llama? ¿Cuál es quién se presenta en Isaías como sanador? En Lucas vemos que el Señor Jesucristo él mismo dice, yo he venido. Pero aquí en Isaías 61, en el versículo 1, aquí se menciona la Trinidad, dice, el Espíritu del Señor está, el Padre es el que obra la sanidad por medio del Señor Jesucristo, que es al que envió, digo, haciendo las cosas por medio del Señor Jesucristo, Él es el que por medio de quien las hace las obras, pero por medio del Espíritu Santo, que es la unción. Entonces vemos la Trinidad obrando en los milagros de sanidad. ¿Por qué se llaman milagros de sanidad? Mariana, ¿por qué se llaman milagros de sanidad? ¿No? ¿Alguien? Porque son sobrenaturales. A todo lo que es sobrenatural se le llama milagro. Por eso aquí, ¿no? Estamos hablando de milagros de sanidad, porque estamos hablando de cosas sobrenaturales, no aún los mismos médicos, ¿verdad? Es que esta persona ya estaba a punto de morir, ya la habían, y de repente sanó, y no hay explicación física. Entonces, ¿qué se ocurrió? Un milagro, es algo sobrenatural. Entonces, por eso se le llama milagros, porque estábamos hablando de cosas sobrenaturales. Entonces vemos aquí en Isaías 61 la Trinidad actuando y obrando, el Padre, la Trinidad, en milagros de sanidad, en cosas sobrenaturales. Vamos a Isaías 53, cita que también todos la conocemos. Unas hojitas atrás. Isaías 53, 4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió por nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, mas Él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ¿y qué? Y por su llaga
fuimos nosotros curados. Aquí habla de 3 cosas: enfermedades, dolores y también curaciones. Aquí habla de 3 cosas diferentes. Estamos hablando de que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Habla de una sanidad integral y completa. Esa es otra parte por la cual también es una sanidad, es un milagro y es algo espiritual. Un médico solamente puede tratar enfermedades ¿de qué? Del cuerpo. Un psicólogo, ¿hasta dónde llega? Hasta las emociones. Hasta las emociones. No te puede ni ayudar en tus pensamientos. Te dice que está mal, pero no te puede ayudar a sanarlos. Te dice que están mal, que el problema está en tus pensamientos, que el problema, la mayoría de problemas en tus pensamientos, pero no te puede ayudar a sanarlos. Solamente te da el diagnóstico. Y los doctores solamente el cuerpo. Los psicólogos, la psicología y todo, solamente te dan el diagnóstico, pero no te lo pueden sanar. Y entonces esa es una sanidad divina, número 1, porque es sobrenatural, y número 2, es integral. Él sí puede sanar alma, cuerpo y espíritu. Él sí puede sanar todas las áreas, ¿no? Como lo vemos así aquí en Isaías 53. ¿Qué precio tiene nuestra sanidad? Lo leímos aquí en Isaías 53. La sangre de Cristo es el precio de nuestra sanidad. ¿Cuánto cuesta una consulta a un especialista? Depende, ¿verdad? Depende a qué hospital vayas. Pero un especialista por aquí sencillo, pues yo creo 1,000 pesos por aquí, ¿verdad? Pero ya un profesional y todo, pues ya hasta 2,500, 3,000 nada más una. Y ya los ricos ya estamos hablando de otra cosa, inimaginable. No, yo recuerdo que hace algunos años, no sé cuántos años, soy pésima para el tiempo, me enfermé de la vesícula. Ya me iban a operar, ya tenía cita y todo. Y pues oré al Señor, le pedí, y aquí en la iglesia oraron por mí que me sanara. En el seguro nada más me hacían la cirugía abierta, porque yo tenía seguro y no quería que me hicieran la cirugía. Así que coticé por fuera la colposcopía, no, la paroscopía, ¿no? Me costaba 30,000 pesos en aquel entonces, en una clínica de esas baratas, de esas que, pero todo incluido, ¿verdad? Que el médico, que el cirujano, todo te cuesta 30,000 pesos en el seguro gratis, pero me abren, mejor le pido al Señor, ¿no? Entonces oré y Dios hizo la obra, Dios me sanó de la vesícula, no me tuvieron que operar. Y yo pensaba, a ver, respóndanme ustedes, ¿cuánto fue el costo de sanar de mi vesícula? No escucho. Gratis. ¿Sí? Pues no, acabamos de leer que no es gratis. ¿Cuánto costó la sanidad de mi vesícula? La sangre de Cristo. ¿Cuál costó más cara? ¿La que me hizo el Señor? La sanidad que Dios obró en mí costó más cara, porque costó la sangre de mi Señor. Yo creo que muchas veces por eso no nos importa cuidar nuestra salud. Tengo una gripa, ahora Dios me sana y obra milagros, y no valoramos, porque creemos que es gratis. No, mi vesícula no fue gratis. El Señor obró sanidad en mí, pero costó la sangre de Cristo. En realidad fue más caro. Fue más caro que haber ido al médico y haber pagado 30,000 pesos, a ver cómo los junta uno y los paga, ¿verdad? Me pongo a hablar y en un año los pago, ¿verdad? Pero no, el Señor obró sanidad en mí, pero en realidad costó más cara, porque costó la sangre de Cristo. Yo creo que si consideráramos y pensáramos y reflexionáramos cuánto cuesta estar sanos hoy, porque que estamos aquí, cuánto nos ha costado. Por ejemplo, todos hemos pasado por circunstancias de enfermedad de la mente o del corazón, todos por aquí, por enfermedades de tristeza, por enfermedades de dolor, de depresión, o no, habrá aquí alguien que no ha pasado por eso, porque pues yo sí, y hoy estoy sana. Hoy, aquí, en estos momentos, estoy sana. ¿Cuánto me hubiera costado? Le cuesta a la gente una terapia psicológica, que otra vez no te sana. Te dan el diagnóstico, te van aconsejando, te van diciendo que ordenes tus pensamientos, pero no te sanan. ¿Cuánto nos costaría? Hoy estoy aquí sana, pero no fue gratis, fue un milagro, fue misericordia de Dios, fue gracia, pero no gratis, costó la sangre de Cristo.
Entonces, eso es lo que cuesta la sanidad que hoy todos y cada uno de nosotros tenemos, los que estamos aquí, ¿no? No es gratis. Las sanidades, Dios ha obrado sanidad solamente a raíz de que Jesucristo vino, ¿sí? Hay muchas personas que dicen que eso es parte de milagros, muchas denominaciones, ¿no? Ni tan siquiera, no, denominaciones evangélicas que dicen que todos estos milagros de sanidad solamente fueron en el tiempo de Jesucristo. ¿Ustedes qué dicen, Fernanda? ¿Qué dices? Muchas denominaciones cristianas aseguran eso. Los milagros y de sanidad, ya definimos que es milagro porque es sobrenatural, solamente existieron en tiempos de Jesucristo. ¿Tú qué dices a eso? ¿Sí es verdad? ¿Sí? ¿Ustedes qué dicen? No, exactamente. Las sanidades han existido desde el Antiguo Testamento. No me voy a meter a todas las citas, los Salmos, Jeremías, desde el libro de Éxodo, que Dios los sacó de Egipto y dice que en el desierto no padecieron ninguna enfermedad ni nada, hubo milagros, ¿verdad? Hasta en el tiempo de Jesucristo, que fue donde abundaron mucho más, pero después también y hasta el día de hoy sigue habiendo milagros de parte de Dios. Sin embargo, sí hay muchas denominaciones, y es importante aclararlo, que aseguran que todo este ministerio de milagros sobrenaturales solo fue en el tiempo de Jesucristo. Yéndose el Señor Jesucristo, se acabaron todas estas obras de milagros, pero sabemos que no es cierto. El Señor ha estado obrando milagros desde que el ser humano fue creado. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo recibimos la sanidad? Bueno, las personas que no tienen al Señor reciben la sanidad yendo al médico o creen recibirla, yendo al psicólogo, algunos haciendo limpias, como ya vimos, algunos que tienen fe haciendo promesas, haciendo mandas, ¿verdad? A mí, digo, yo que vengo de familia que creen en ese tipo de cosas, se van caminando, hincados, ¿verdad?, en la basílica para recibir un milagro de parte de Dios, y tengo que ir hasta la Virgen de Juquila porque yo le pedí que si yo voy, ella va a hacer un milagro. Entonces van hasta Oaxaca y hasta el cerro, está la Virgen de Juquila, porque me llegó a tocar ir para pedirle un milagro, que Dios sane, que la Virgen sane a mi esposo que tiene esto, y entonces hacen todas esas cosas para buscar la sanidad. ¿Cómo recibimos la sanidad nosotros? ¿Cómo la recibimos? Sara. Así es, por medio, vamos a leer dos citas, Hechos 3:16, búsquenlas, y Santiago 5:14. Primero Hechos 3:16, si alguien la quiere leer, nada más hay que leerla muy fuerte. No, Hechos 3:16 dice, por la fe, aquí está hablando, dando testimonio, Pedro, de cuando sanaron a un hombre, y dice, ¿por qué sanó este hombre? Dice, por la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Es cuando Pedro y Juan, el Señor sana a un hombre cojo de nacimiento por medio de Pedro y Juan. Pero aquí dicen, ¿por qué se asombran? Este hombre ha sido sanado, ¿por qué? Por la fe en el nombre de Cristo. Es que se hizo este milagro. De aparte aquí dice, él ha recibido sanidad completa. Dios nos sana nada más el cuerpo. Ahí tienes gripa, nada más te va a sanar la gripa. Nada más tus pensamientos. No, él hace una sanidad completa, y es lo que dice aquí, por medio de la fe en el nombre de Cristo, este hombre recibió una sanidad completa. De ahí vamos a Santiago 5:14. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor
lo levantará, y si hubiere cometidos pecados, le serán perdonados. Aquí habla de muchas cosas, y vamos a ver, número 1, llamen a otros. Hay veces que las personas o acaban de convertirse y su fe no está en firme, o han estado mal, han estado en pecado, se han apartado y también su fe está debilitada. Y a veces necesitan el apoyo espiritual de otras personas que vengan y oren por él. Y entonces dice, llamen a los ancianos que vengan, únjanle con aceite, oren por él. Entonces aquí vemos, ¿no? La oración de fe, ¿no? Dice aquí, y la oración, pero fíjese lo que dice, salvará al enfermo. Lo primero que va a obrar Dios, o lo que quiere obrar, ¿qué es? Salvación. En otras partes de la Biblia, cuando oraba por algunas personas por sanidad, que les decía, hija, vete, tu fe te ha salvado. No le dice te has sanado, le dice te ha salvado. De hecho, la salvación, palabra salvación en la raíz viene de sanidad. Salvo quiere decir sano. Entonces, está alguno, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, ¿qué? Lo levantará. Vamos, lo salva, lo levanta, y si hubiere cometido pecados, le será perdonados. Vemos una sanidad completa y perfecta. Salvación, levantamiento donde estaba tirado, abatido, y perdón. Esa es una sanidad completa. Por eso estamos hablando de cosas espirituales y sobrenaturales. Por eso estamos hablando de sanidad divina, ¿verdad? O sea que si cuando alguna persona nos dice es que estoy enfermo y todo, vamos a orar por él, ¿verdad? A veces nada más decimos, tómate el test, porque yo nada más me lo tomé, está buenísimo. Fue con el doctor de acá arriba. No, buenísimo, siempre latina. Yo me tomé una vez, me puse esas inyecciones y me curé rapidísimo. Y a veces recomendamos, porque yo lo he hecho, ¿verdad? Recomendamos todas esas cosas cuando aquí dice, oren por él, Dios lo va hasta levantar, a salvar y a sanar y a perdonar sus pecados. Estamos hablando que Dios está hablando de una sanidad completa o integral, como quieran decirle, ¿no? Entonces, ¿cómo recibimos la sanidad? Por medio de la fe, en nombre de Cristo, y cuando sea necesario, con ayuda de otras personas. ¿La enfermedad es voluntad de Dios? A ver, este es un curso, por eso estoy dando todas las definiciones, todo de lo que es la enfermedad, la sanidad divina, perdón. Entonces estoy dando todos los puntos, anoten todos los que son del curso básico. ¿Sí les hace examen el pastor? ¿No? Si no, anótenlo por si les hace examen. Así es, Dios no quiere que estemos enfermos. La enfermedad no es voluntad de Dios, ¿verdad? Por si alguien dice es que Dios así me tiene o Dios así me quiere, no, no es cierto. La enfermedad no es voluntad de Dios, lo acabamos de ver, Isaías 61, cuando el Señor Jesucristo dice, Dios me envió esto, me envió a sanarlos, me envió a libertarlos, a curarlos, a restaurarlos, a perdonarlos. La enfermedad no es voluntad de Dios. De hecho, Deuteronomio 28, no lo voy a leer todo porque es muy largo, solo anótenlo, habla lo que es la bendición y la maldición. ¿En dónde entran las enfermedades en Deuteronomio 28? En la maldición. Todas las enfermedades entran en la maldición. Dice Deuteronomio 28, si tú no haces todo eso, maldito, y empiezan todas las maldiciones, y las voy a leer nada más, unas cuantas, casi es la mitad. Maldito el fruto de tu vientre, vendrá sobre ti mortandad, tisis, fiebre, inflamación, ardor, añublo, te heriré con úlceras, sarna, tumores, locura, ceguera, habla ceguera espiritual y turbación de espíritu. Enloquecerás, traeré pustulencia en rodillas y piernas, de la planta del pie hasta coronilla, sin que puedas ser curado. Habla de enfermedades crónicas, todas las enfermedades que conocemos que dicen no tienen cura, ¿verdad? Diabetes, hipertensión, el cáncer ya en ciertos estados cuando ya no tiene cura, todas estas enfermedades crónicas que los médicos dicen ya estas enfermedades ya no se quitan, ¿verdad? Habla y están nombradas en Deuteronomio 58, pero están nombradas como maldiciones. ¿La enfermedad es una maldición? Sí.
Sí, en ninguna parte de la Biblia dice que sea una bendición. ¿Hay enfermedades con propósito? También hay enfermedades con propósito y lo podemos ver en la palabra de Dios. Las enfermedades con propósito y de parte de Dios, no que Dios te la da, las permite, como a Job. No voy a leer todo porque no me quiero alargar más. Como a Job, la enfermedad de Job fue temporal y fue con un propósito. La enfermedad de Dorcas en el Nuevo Testamento, Pedro, una enfermedad que llega a muerte, ¿verdad? Sí saben quién es Dorcas, llega a muerte y se oran por ella, Pedro, y ella vuelve a la vida, resucita, pero fue una enfermedad temporal porque dice después de ahí que muchos creyeron y se convirtieron al Señor después de eso. Hay la de Pablo, hay enfermedades con propósito, la del ciego de nacimiento, que dice, ¿quién pecó? Este de sus padres. Sabían que era enfermedad a causa de maldición por el pecado. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Ni este ni sus padres, para que el nombre de Dios sea glorificado. Hay enfermedades que Dios te permite para después hacer milagro y que la gente en tu familia, los que te rodean, en tu trabajo, en tu escuela, vean el poder de Dios. Hay enfermedades que Dios te permite para enviarte a un hospital a predicarle a la gente. Hay enfermedades de parte de Dios, sí, pero siempre son temporales y con propósito. Las que no son así son enfermedades a causa de nuestro pecado. Entonces vemos aquí, ¿no? Las enfermedades que son mismo Pablo para formar nuestro carácter, son por pruebas, son para que la gloria de Dios se manifieste, son para manifestar el poder de Dios, para dar a conocer a los que son de Dios. También vienen enfermedades para probar tu fe, para ver si eres o no eres, para eso prueba nuestra fe. También para tratar con algún pecado y también para moldear nuestro carácter, y para eso está Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo dice, me he dado pues un aguijón de parte de Satanás, Dios las permite, no las pone, pero ¿qué dice Pablo? Para que no me enaltezca, o sea, para que se me bajen los humos, porque él con su carácter era fuerte de carácter, ¿verdad? Entonces, para que le bajara, Dios le permite una enfermedad, un aguijón. Entonces vemos que sí hay enfermedades de parte de Dios, por todo lo que haya, pero todas con propósito, como lo acabo de mencionar. No lo digo yo, lo dice la palabra. Son temporales y con propósito. Las enfermedades crónicas que no se quitan, esas lo acabamos de leer, bueno, no lo leímos, pero lo menciona en Deuteronomio 28. Entonces sí hay enfermedades de Dios, físicas por lo regular. Las enfermedades que son de parte de Dios van a ser físicas. Hay algunas enfermedades, como por ejemplo lo leemos como Nabucodonosor, que fue de parte de Dios, que fue ¿qué? Locura. Lo vemos en el caso de, digo, porque Dios menciona a Nabucodonosor como mi siervo, Nabucodonosor. Vemos en el caso de el rey Saúl, que también fue ungido y era siervo de Dios, que Dios permitía que un espíritu lo atormentara, pero eso no fue por prueba, ni con propósito, ni con nada, eso fue por su pecado. Y esas fueron enfermedades del alma. En estos casos, todas estas enfermedades, si nosotros como hijos de Dios tenemos, y se ha dado mucho, y los cristianos deprimidos, todas esas son enfermedades de la mente y del alma, de corazón, ¿verdad? Que no tienen ganas de nada, que están en extrema tristeza, que siempre están quejando de todo, que lloran mucho, que son enfermedades del alma, de la mente, espirituales, pero no son de parte de Dios. Eso es por falta de incredulidad, y la incredulidad es pecado, no creer en lo que Dios dice. Entonces vemos que esas enfermedades no son de parte de Dios. Si el pueblo de Dios, alguna persona que conoce al Señor, está padeciendo enfermedades mentales, no son de parte de Dios. Esa persona necesita venir al Señor, orar, evaluarse, y que el Espíritu Santo le hable, le revele de dónde provienen esas enfermedades. En el caso de una persona que sea una enfermedad física, se ora por él, ¿verdad? Se ora por él y Dios sanará. Una enfermedad del alma, esa persona necesita arrepentirse, confesar sus pecados, creer, aumentar su fe. Ahí ya viene otra parte diferente. Entonces vemos que Dios sanaba, siempre ha sido Él el que obra milagros por medio de la fe. Y a veces utiliza a otras personas. Vemos que es la enfermedad, vemos algunas raíces de la enfermedad, vemos la enfermedad que no es de Dios y algunas que vienen de Dios con qué propósitos.
vemos que Dios sigue siendo el mismo. Dios sanaba desde el Antiguo Testamento. Traigo muchas citas, pero por cuestión de tiempo no las vamos a leer. Vemos que Jesús sanaba cuando se encarnó, hacía milagros, prodigios y señales, pero entonces otra vez, ¿ya se acabaron los milagros? No, todos hemos visto muchos milagros de sanidad y ahora, ¿cómo se siguen manifestando los milagros? Marcos 16:14, vamos todos a Marcos 16:14. Estas son las últimas palabras. Marcos registra estas últimas palabras del Señor Jesucristo antes de ascender. Dice, finalmente se apareció a los 11. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Gamaliel pregunta, ¿por qué menciona aquí que se apareció a los 11? Porque, ¿cuántos discípulos tenía el Señor? Porque se menciona 11 porque Judas ya se había ahorcado, ¿verdad? Entonces dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, es que si te veo que estás leyendo, mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Vayan, esa es la gran comisión. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué dice? Echarán fuera demonios, sanidad del espíritu, del alma, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El Señor nos envía la gran comisión, pero dice, pero además todas estas señales van a estar confirmando lo que yo les mandé a hacer. Los milagros de sanidad siguen hasta el día de hoy, se siguen obrando y se siguen manifestando. Y yo creo que los que estamos aquí podemos dar testimonio de que es real, ¿verdad? Dios ha obrado milagros, no solo físicos, sino también espirituales en nosotros. Entonces dice aquí, esto es nada más, ¿cómo se llama? Que prediquemos y nos van a seguir todas estas señales. Dios sigue obrando sanidades, pero ahora obviamente por medio de nosotros. Pero nota, primero es predica el evangelio. Llévalos al arrepentimiento y a la salvación. A veces nosotros queremos empezar al revés. Tenemos una persona que nos cuenta sus problemas y en vez de hablarles de Cristo, hablarles de la salvación y de que crean, primero oramos por ellos, ¿verdad? No, yo voy a orar ahorita por ti, Dani, le dedico el evangelio. Aquí dice que hay que predicarles primero el evangelio, ¿verdad? Hay que predicarles y vamos a orar por él, sí, pero primero les predicamos el evangelio. Si no le hablo de Cristo, no le hablo del evangelio, del perdón, de la salvación y de la condenación, porque aquí dice, ¿verdad? Si yo no le hablo primero de todo eso y nada más oro por él para que reciba sanidad, pues va a ser a medias y va a pasar sano. Mucha gente ha sido sana así. Cuando el Señor Jesucristo, la gente lo seguía, él les hablaba del evangelio y lo sanaba. Pero realmente mucha gente, y lo hemos visto, no regresa, reciben el milagro. ¿Se hacen los milagros? Sí, Dios ha sanado a mucha gente, ¿verdad? Que va a la iglesia, van y Dios los sana y no regresan. Hay que hablarles del evangelio, hay que predicarles del evangelio para que estén completa esa sanidad, para que reciban sanidad de su cuerpo, pero también de su alma y de su espíritu, una sanidad completa como lo leímos en varias citas. Y por último, vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 dice, esta cita está, de hecho ya es casi en las últimas palabras del Señor Jesucristo. Apocalipsis termina en el 22, dice, vi en el cielo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo cuando leía esto, desde la otra vez yo decía, Señor, ¿en el cielo no va a haber playa? Porque dice aquí que el cielo no va, que el mar no existía más y yo me quedé pensando, ¿no va a haber playas en el cielo, en la nueva tierra? No sé, hasta que estemos allá sabremos, pero aquí dice, ¿no? Y el mar ya no existía más. Dice, y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Otra vez enfermedades del alma, ¿verdad? Porque vimos que una de las enfermedades del alma es ese, el quebrantamiento del corazón, el dolor, la tristeza. Y dice aquí, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni física ni espiritual, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando el Señor Jesucristo, bueno, el Padre en el Antiguo Testamento instituye el tabernáculo, recuerdan que no podía entrar a la gente enferma, gente coja, gente que tuviera algún defecto, no podían entrar al tabernáculo. Pero no porque Dios fuera malo, ¿verdad? Como muchos pueden pensar, sino tenía un simbolismo. Tenía un simbolismo. Entonces aquí vemos que eso es lo que estaba simbolizando. Vienen tiempos donde ya no va a existir la enfermedad. Eso se va a acabar, eso es terrenal, eso es a causa del pecado, eso es maldición nuevamente. Dios no quiere a su pueblo enfermo. Son promesas y hay muchas promesas, lo acabamos de ver. Envió a su Hijo, parte del propósito al salvarnos, y mientras estamos aquí esperando nuestra redención, estar sanos, porque ya estamos salvados, ya no estamos esperando nuestra redención, y dentro de esta salvación viene una sanidad completa, alma, cuerpo y espíritu, y aún social. Nos hace vivir en hermanos, en armonía, ¿verdad? Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Evaluémonos cómo está su sanidad física, su cuerpo, y evalúen de dónde vienen, no comen bien, no hacen ejercicio. Evaluemos nuestra sanidad emocional, mental, cómo están nuestros pensamientos. Siempre son negativos, siempre son de tristeza, siempre pensando lo peor. Recuerden lo que dice la psicología, la ley del espejo. Las cosas no las vemos como son, las vemos como somos. ¿Verdad? Veo a alguien que se está riendo, de seguro se está burlando de mí, no, ni te pela. Tú piensas eso porque tú estás mal. Las cosas no son como las vemos como somos. La ley del espejo. Entonces evaluémonos, ¿cómo son nuestros pensamientos? ¿Siempre negativos? ¿Siempre esperando lo peor? ¿Siempre creyendo lo peor de los demás? ¿Verdad? Siempre fatalizando todo, siempre quejándonos de todo, siempre pesimistas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Siempre con flojera, siempre con cansancio, sin ánimo de hacer las cosas. Ay, ¿para qué hago esto si no va a funcionar? Ay, ¿para qué hago lo otro? Uy, ¿yo cuándo voy a lograr hacer eso? Todas esas cosas de personas mal mentalmente, espiritualmente, ¿verdad? Entonces, evaluémonos. Dios puede y tiene la capacidad de obrar sanidad completa en nosotros. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Creer. Si no tengo, a lo mejor siento que no tengo la suficiente fe para recibir ese milagro, porque yo puedo orar personalmente con Dios, entonces llamo a algún hermano, a los hermanos, dice aquí no a uno, a los hermanos, que oren por mí, que me unjan, y que Dios obre ese milagro de sanidad. Si yo tengo la suficiente la fe madura, vengo y Señor, yo creo que tú me puedes sanar, y Dios obra. Pero si no, no tiene nada de malo en pedir a los hermanos que oren por nosotros. Y esta promesa, nos quedamos con esta promesa en Apocalipsis 21, va a llegar el día, el momento cuando estemos en la nueva ciudad, en la presencia de Dios, que todo esto se acabó, hermanos. Ya no más dolor, no más preocupación, no más nada. Nos da mucha alegría, mucha esperanza y mucho gozo pensar que ese día va a llegar, amén, en la presencia del Señor. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta?
¿No? Vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque muchos aquí hemos estado viviendo, hemos recibido sanidad de ti. Gracias, Dios soberano. Yo te pido por aquellos hermanos que haya algo en su alma, en su cuerpo, en su espíritu, que aún esté aquejando, que tú sanes, que tú obres, que tú ministres tu sanidad, pongas tu mano de misericordia. Aún las personas que lleguen a escuchar esta palabra, que estén en sus casas, que ahí tú obres, Señor, conforme a tu misericordia, sanidad en su alma, en su cuerpo, en su espíritu. Te damos gracias, Padre, por el precio de nuestra sanidad. Gracias, amado Jesucristo, por haber pagado por este regalo, por habernos dado esta sanidad y tú mismo haber pagado por ella. Te alabamos. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.